Ahí está. Entonces la pregunta 5, ¿qué nos decía? Pruebe que la identidad del espacio de continuos con la norma P. Okay. En el 0,1 al espacio de continuas con la norma R es Lipschitz. Sí, solo sí, P es mayor o igual que O. Sí, solo sí. P es mayor o igual que R, ¿no? Y luego dice, diga en qué casos es una equivalencia. Ok. Vale, por lo que tengo entendido, ya lo veo con el N. Sí, lo tengo entendido. La parte importante, esto de acá, pues, ¿qué es lo que nos va a querer decir? Nos va a querer decir que solamente puedes meter las de la P grande en la R pequeña. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. ¿En qué caso son las equivalencias? Sí, son iguales, ¿no? Que son iguales nada más, ¿no? A partir justamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, ya lo tienen con el X, ¿no? ¿Vale? El 6, ¿qué dice? Sea una función en el espacio de funciones continuas que va de A a B. F función del espacio de funciones continuas de A a B. Ah. Use la desigualdad de Holder para integrales, para probar que para toda P que va de 1 a infinito, cerradas. Ya va a poner problemas. La función phi. Holder. Así. Use la desigualdad de Holder para qué? Para probar que para toda P que va de 1 a infinito, cerradas. Para toda P al infinito, ajá. La función phi que va del espacio de continuas en A B con la norma P. Que va el espacio de continuas, o sea, esto, ¿no? De C0 con norma P a los reales. Ajá. Dada por phi de F igual a la integral. Esta no era un F, ¿no? No era una G0, ¿no? es una G0. Sí, ya. Me fui acordando. Entonces voy cambiándolo. G0. ¿Y de F igual a qué? A la integral de A B de F por G0. Ver que esa es Lipschitz continua. ¿Vale? Vale, entonces esto era más bien el intervalo AB a los reales, ¿no? En lugar de ir de... Perdón, lo dije mal, la función está en el conjunto de funciones continuas. Ajá. Del intervalo A a B. Ok, apenas está bien. ¿Qué pertenece a C0? De A, ¿no? La G está en norma P, nada más es continua. ¿Qué pertenece a C0 de AB? ¿Y algo más que esté mal aquí? ¿O todo? ¿Ya está bien? Vale, súper. Vamos a ver. ¿Cómo lo demostraría? Usando cuál es la norma de F por nada más de F. La norma 1, pues. Ok. Vamos a hacer recordatorio de qué nos dice la desigualdad de Holder para integrales. Porque con esto sale muy directo. ¿Qué nos dice la desigualdad de Holder para integrales? Que la norma 1 es menor que la norma P multiplicada por la norma Q. Pero sí. Más o menos, pero sí falta puntualizar un poquito más. O sea, nos dice que para todas F y G pertenecientes a... Mejor otro. ¿Qué no? Mejor H. Es que como ya tenemos que. Bueno, F y H.
permite el espacio de funciones. C0, funciones continuas de AB. Vamos a dejarlo de AB. ¿Qué se tiene? La norma de F por H. La norma de F por H. Es menor o igual que la norma de F, la norma PF por la norma QF con P y Q. ¿Cómo se dice? Conjugado. Sí, o sea, P y Q, ¿qué tienen que satisfacer? Que uno es mayor que P, más uno es de Q. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar aplicar esto acá. ¿Vale? Para ver el chip continuo. ¿Quién resolvió este ejercicio? Vale, nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esa es la norma 1 de F por G0. Casi, ¿no? Falta tener valores absolutos. Primero tomamos dos funciones, F y H. Las podemos restar para obtener su distancia. Y luego factorizas la G. Ya nos va a quedar una función F menos H por G de 0. Y ahora sí aplicamos eso. Ok, ¿qué es que sean Lipschitz continuas? Que aplicada a la. O sea, de un lado tenemos que la distancia, como aplicada a la función, es menor a la distancia en el espacio original multiplicada por una constante. Vale, está súper correcto eso. Solamente que, ¿cómo nos queda verificar Lipschitz cuando estamos trabajando con espacios vectoriales? Espacio vectorial nada más que es F de X, valor absoluto menos F de Y, menor o igual que SK por X menos Y. O sea, esto, No, sin norma, ¿no? o sea, como valor absoluto. X menos X. ¿Esto? O sea, lo que me refiero es, ¿cómo nos queda expresado la condición de continuidad de Lipschitz cuando estamos... Bueno, ¿saben qué? Vamos a meter, porque ya quería suponer que esto se iba a comportar de forma lineal. Entonces, pues no, mejor hagamos lo directo. Probando que se satisface Lipschitz, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo empiezo? Ahora sí. Sean F y H funciones en espacio de las continuas con norma P. Funciones en 0. Ajá. La restamos para sacar su distancia y de ahí empezamos a construir. Tenemos que esa distancia va a ser igual a la integral. ¿Pero cuál distancia? Y ¿Qué es lo que queremos probar? que la distancia de FH es menor. No, eso es mayor. Eso multiplicado por una constante. ¿Sí? Ok, multiplicado por una constante. Es mayor que la distancia Ajá. de la función phi aplicada a cada función. De phi de F a phi de H. Alguna constante C. Sí, por eso queremos la distancia. ¿Vale? Ok. Pues vamos a empezar con esto, ¿no? Justamente. Y vamos a intentar movernos para acá. Sí, sí. Entonces, bueno, la distancia de phi de F y phi de H, esto sería igual a qué? A la norma de A la integral. Ok. El valor absoluto, tan importante, estamos trabajando con locales, o sea, la norma de locales es el valor absoluto. El valor absoluto de la integral de estamos moviéndonos de A a B, ¿no? De A a B, ¿de qué? De F menos. Bueno, ya factorizado es F menos H por G de 0. Ok. O sea, si quieres lo mismo que F por G de 0 menos la integral de A a B de H por G 0. Ok. Vale, vamos a empezar desde antes de la factorización, pero sí, ¿no? O sea, sí se ve que esto se va a factorizar luego, ¿no? O sea, porque tenemos que justamente este primer valor es F por G0
X. Y esta nota tiene que ser la integral de a b de h g0 x, ¿no? Y entonces, pues esto de aquí tiene que ser igual a la integral, ya sabemos meter los sumandos a una integral. La integral de, el valor absoluto de la integral de f g0 de x menos h g0 de x, ¿no? Y ahora sí, justamente aquí vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿no?, de las funciones que se eleva por propiedad distributiva de los números reales, ¿no? Entonces tenemos que esto es igual al valor absoluto de la integral de AB de G0, que está multiplicando a f menos h de x, ¿no? ¿Sí? Y ahora sí que el paso importante acá, ¿qué podemos hacer después? ¿Aplicas Holder? Aplicamos, bueno, antes de aplicar Holder, pues podemos aplicar que, debemos aplicar que la integral del valor absoluto es menor o igual que el valor que perdón, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿vale? Entonces aquí nos va a quedar menor o igual que la integral de AB de G0 por f menos h de x, ¿no? Y ahora sí, justamente ya podemos aplicar Holder con esto, ¿no? Y entonces pues, nos va a quedar como La integral de AB de G0. yo creo que, o sea, esto mejor ya lo expresamos como que es no estamos calculando la norma 1, ¿no? Entonces, para ya ponerlo así, ¿no? O sea, tendríamos que esto sería igual a la norma de G0 por f menos h, la norma 1, ¿no? Entonces, Holder, ¿cómo nos quedaría? Ahora sí. La norma Q de G0 por la norma B de F menos H. La norma Q, sí, la norma Q de G0 por F menos H. Ya, Esta era la cosa que estamos buscando. Entonces, pues, a partir de ahí ya tenemos que son que esto es ellipsis continuo, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda con la resolución de este ejercicio? Estaba sencillito. Vale. Si les digo, procuren ir haciendo los ejercicios que más puedan del Mónica Club. Y pues aquí vemos los ejercicios con los que más les generen dudas. Y con eso va a salir el examen, realmente, ¿no? Entonces ya nada más para que lo pongan y que estén un poquito claros a la hora de exponerlo. Es decir, quizás en una clase o quizás cuando ustedes lo resuelvan, pues digan, no, pues me brinco de aquí hasta acá, directamente, ¿no? Pero intenten explicar un poquito los pasitos, ¿vale? Porque de hecho le había comentado a Elena de, sí, para que encima alcance el tiempo para ver los ejercicios y nada más comento las respuestas. Y me encargó, no hagas eso porque pueden irse con la idea de que tenían que resolver así el examen, solamente comentando las respuestas, ¿no? Por eso estamos con un poquito más de detalle. ¿Vale? ¿Qué es el ejercicio? Fue el 6, ¿qué es el ejercicio 7? Pruebe que dado un espacio métrico X y una distancia dx, que va de X plus X a los reales, esa distancia es una función continua. Luego dice, ¿para cuál es P de 1 a infinito cerrados? Es A1, que va a ser un conjunto de las funciones continuas. Pero ahorita vamos a ver tantito ¿vale? Y ahorita ya pasamos al siguiente, que me estás diciendo el 8, ¿no? Perdón, sí. Son dos conjuntos diferentes. Sí. Entonces, vamos con o sea, te dan un espacio métrico X que vale, y lo que quieren ver es que la distancia, la
La distancia es continua. ¿Vale? Este ejercicio por poco y lo dejamos de lado, por lo que les había comentado en ese examen, porque para hablar de continuidad pues tenemos que hablar primeramente cuando hablamos en espacios topológicos, bueno, cuando hablamos en espacios métricos también, tendremos que hablar de una distancia en el producto cruz, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de la métrica producto. Entonces, por eso casi lo dejamos de lado para este ejercicio. Pero entonces a partir de ahí pues, les nombré una métrica P, una métrica P para el producto cruz de un conjunto consigo mismo. Y les dije, pueden usar esa. Pero equivalentemente también se tiene la otra definición que les puse, ¿no? ¿Quién resolvió este ejercicio? Ok, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Bueno, no te preocupes, lo vamos checando. ¿Cuál es la equivalencia que podemos utilizar? La equivalencia que podemos utilizar, que para mí es la más sencilla, es ver que si tú tienes una sucesión de xn tal que xn converge en el infinito hacia x, en el sentido espaciométrico, entonces tú tienes que la distancia de xn a xn converge a, así pues infinito, a la distancia, ok. O sea, tienes xn que converge a x y n en el infinito converge a y, ¿no? Entonces la distancia de xn a yn es igual a la distancia de xn, ¿no? O sea, converge hacia y. Esta es una de las equivalencias que se tiene para esto, ¿no? De hecho, ahí todavía les metí un poquito más porque pregunto, ¿ustedes vieron límites iterados en cálculo 2 o cálculo 4? ¿Esto sí viste? Ok, es que luego lo ponen como un tema de análisis, entonces por eso dije, no les voy a meter ahorita conceptos de límite doble o límite iterado y tal, porque luego se ve hasta análisis, pero en sí también deberíamos de variar estas, ¿no? O sea, es independiente de cómo me vaya acercando, ¿no? O sea, es decir, cuando n tiene infinito y cuando m tiende a infinito, en ambas, ¿no? O sea, ya no que sea la misma, sino que puedes irte acercando de distintas formas. Pero al final del día, en este caso, pues va a resultar que las dos son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? Porque, luego si quieren lo vemos con más detalle, pero porque el producto que estamos haciendo es un producto finito. Es decir, estamos haciendo un producto de x con x, ¿no? Ya vieron seguramente que se pueden hacer productos infinitos, ¿no? Entonces, cuando hacemos un producto infinito no se va a tener equivalencia con eso. En este caso, pues sí. Entonces, por eso les digo, podemos hacer que la n de ambas sea la misma, ¿no? Sin necesidad de hacer que una sea de uno y otra de otro, ¿no? Entonces, queremos demostrar esto de acá, ¿no? Si estos convergen hacia acá, entonces la distancia de xn a y converge a la distancia de xn. ¿Vale? ¿Me ayudarían a resolverlo? O sea, si xn tiende a x cuando n tiene infinito y lo mismo con y, eso implica, por así definición de soluciones, que la distancia de xn a x menos x. Entonces sería para toda epsilon mayor que 0. Existe n1, perteneciente a los naturales, tal que justamente n mayor o igual que n implica que la distancia es menor que epsilon, ¿no? Y lo mismo vamos a tener para la otra, ¿no? Es decir, para y, quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 va a existir una n, ya ve aquí me quedó un n1 por accidente, va a existir una n2 perteneciente a los naturales, tal que n mayor o igual que n2 implica esto de acá, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué sería en cambio lo que queremos demostrar? Lo que queremos demostrar es que para toda epsilon mayor que 0 existe una n perteneciente a los naturales, tal que n mayor o igual que n implica
que el valor absoluto, porque ya estamos hablando de una función que cae sobre los reales, el valor absoluto de la distancia xn y n, ¿perfecto? La distancia de x a y es menor que epsilon, ¿vale? Esto es lo que queremos demostrar, ¿vale? Entonces, les digo, el truco matemático que llevamos haciendo más de 2000 años, ¿cómo podemos empezar a resolver eso? Suponiendo lo que queremos demostrar y viendo por equivalencias, cómo podemos partir de lo principal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos valor absoluto de la distancia de xn a yn menos la distancia de x a y, ¿vale? Y vamos a querer expresar esto para que nos quede como esto, o sea, como este y como este, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar eso? Desigualdad del triángulo. Ok, sí vamos a aplicar desigualdad del triángulo, pero si intentamos hacerla directa, como que no vamos a hacer mucho, ¿no? Ah, bueno, te refieres sobre este, ¿no? Yo pensé que te referías a desigualdad del triángulo de los reales. No, sí está bien, vamos a aplicar desigualdad del triángulo sobre este, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer con ese? ¿Qué podemos hacer con d xn a y? Eso es menor o igual ¿Qué es menor o igual? que la distancia de xn a x. La distancia de xn a x, ajá, Más la distancia de x a y. más la distancia de x a y. ¿Ok? ¿Alguna duda con ese? Y en el otro que tenemos. Que la distancia de x a y es menor o igual. La distancia de x a y. Menor o igual que yo con yn, creo. La distancia de x a y. X a y, ajá. A y. A y. La tengo en medio más Más. la distancia de y a y. ¿Vale? ¿Están de acuerdo con estos? ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos incorporarlo a esto de acá? La desigualdad del triángulo. Ok. Como que cada factor que puedas escribir es menor que estos respectivos, los sustituimos, por decirlo así. Entonces, el de arriba es menor o igual. No sería sustituirlos como que los acotamos. Ok, ¿vale? ¿Cómo nos acotamos? O sea, pues nada, decimos que lo de hasta arriba es menor o igual que la suma de los como dos descontadas que tenemos. Ok, ¿vale? O sea, lo que me están diciendo es esto de acá Ajá. es menor o igual que este más este. Menos. Ah, ¿seguras que pasa eso? Ya empiezan a haber problemitas por ahí, ¿no? Sí, porque les digo, o sea, el problema que se empieza a tener es que no podríamos tomar más bien esa primera desigualdad, ¿está? Ajá. luego tomamos que eso es menor a ¿Está? Ok. dxn. Esto es menor o igual Que la distancia de xn a x, que. bueno, ese se queda igual. Ok. Y el segundo lo separas de la distancia de x a y y de y a y, ¿no? Más la distancia de De y a y. 10. Y ahora sí, ese sí lo puedes meter en la desigualdad, ¿no? Ok, justamente. ¿Cómo lo meto en la desigualdad? Pues como nos agarramos el término positivo de allá arriba, pues nada más la norma, bueno, el valor absoluto de esa distancia, ¿De cuál distancia? de la de hasta arriba. Ok. Bueno, todo eso va a ser menor o igual que Valor absoluto, distancia. ¿Va a ser menor o igual a qué? al valor absoluto de esa última menos la distancia de x a y, ¿no? Y se eliminan las distancias de x a y. Bueno, porque tienes
No hay una. Ok. A ver, quizás si hacemos esto, sí, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que al revés quizás no es cierto, ¿no? O sea, si es que es mayor que y la desigualdad se resta, si te das cuenta le estamos, no, o sea, no queda con lo que le estamos quitando, ¿vale? ¿Alguna idea de cómo solventar ¿Una idea de cómo solventar estos problemas? Pero no, nada más una duda. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos que tomar el valor absoluto de las distancias? Porque estamos justamente, o sea, estamos viendo que esta función de x cruz x en los reales es continuo. ¿Vale? Entonces, para hablar de continuidad, tenemos que hablar de los elementos que caen en los reales. ¿Cuál es la distancia que se tiene en los reales? Se tiene la distancia obtenida por el valor absoluto. ¿Vale? ¿Sí? Les digo, esto ya si podían conversar con su yo de primer año de universidad, seguro podría trabajar un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque justamente estos son los regresos de los epsilon y delta, ¿no? Bueno, epsilon y n, ¿no? En este caso. Entonces, sí. Detallito, si se daban cuenta, siempre podían moverse hacia un lado cuando estaban partiendo, cuando estaban queriendo llegar a algo, ¿no? O sea, es decir, al final del día, yo lo que voy a querer justamente va a ser acotar esta con una cosa que vaya obteniendo, ¿no? No necesariamente se tiene que dar el converso, sino que, o sea, lo que necesito es valor absoluto de la distancia de xn a y menos distancia de x a y. Esto de acá tiene que ser menor que algo que me sirva. Gracias. Salud. Y ese algo poder hacerlo menor que epsilon. ¿Vale? Es lo que nos interesa. Pero, y justamente no vamos a querer hacer lo contrario, sino de esto movernos para acá, sino que lo que queremos es de acá movernos para acá, ¿no? Entonces es justamente descifrar cuál es algo que estamos queriendo buscar, que lo vamos a poder reducir a esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos conformar esto? Sería la distancia de x en x y la de y en y la fundamental. Okay. Sí, justamente, sí, vale, sí. Creo que justamente podemos entonces movernos acá por dos casos, ¿no? Es decir, vamos a querer obtener algo mayor que en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué? Pues al revés. O sea, la distancia de x y menos la distancia de x. Y dicen ayer, sea menor que algo. Estamos obteniendo, ¿no? Sí. Entonces ahora, sí, ¿cómo lo podríamos hacer para acá? Pero sí como estamos diciendo. Sí, Porque como que el problema de esa justificación era la segunda. Pero si nada más lo vemos como el primero, Y luego lo que vamos a hacer va a ser descomponer la segunda y ver qué onda también con la segunda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos. Sí, justamente tenemos distancia de x a y menos distancia de. No, perdón. Distancia de xn a y. Menos distancia de x a y. ¿Sí? Esto de acá en igualdad, ¿cómo lo puedo expresar? Igualdad. Bueno, sí, desigualdad, pero más bien dejando esto como. O sea, sin mover esto, ¿no? Pues como lo vimos aquí. Sí, como lo había abierto su compañero, ¿no?
O sea, menor o igual que esto de acá, si lo puedo ir acotando, y que me quede distancia de x en y. de x en x, ajá, Más más distancia de x en x allá, y en x allá, ¿ok? menos lo que tenemos. Yo me refería a este que puso su compañero. Sí, o sea, primero, a distancia de x en esto de acá, que está bien, Ajá. ¿no? Menos la distancia de x en y. ¿Vale? Y ahora sí, volver a abrir este. ¿Cómo se volvió a abrir este? La de x, n a x y queda igual. Ajá. Y a la otra le metes una y en medio de distancia de x a y Ajá. y de y a y. Distancia de y a y. Menos distancia de x a y. ¿Cuál es la ventaja que acabamos de hacer ahorita? Que por eso se le ocurrió a su compañero. Que se van las distancias de x a y. Y ¿Vale? más claras que sí vamos a cortar. Exactamente, ¿no? Nos queda distancia de x n a x más distancia de y a y n, que podemos hacerlas menor que epsilon medios, epsilon. ¿No? Entonces, bueno, ya con esto podríamos dar el brinco para este caso. Sí, el de aquí arriba. Ahora, ¿qué podríamos hacer para otro caso? ¿Cuál es el otro caso? Este de acá. O sea, es decir, cuando te quedaba a distancia de cada vez, o sea, quería acotar también este con epsilon y epsilon, ¿no? Esto de acá, ¿qué ocurre cuando, o sea, cuando este valor absoluto está determinado por esto, ¿no? Es decir, cuando la distancia de x a y es mayor que la distancia de x en y, ¿vale? ¿Cómo le podríamos hacer para expresar ese de ahí? El de la distancia de x a y. ¿No podríamos acotar el primero? ¿Ya con esto? Ok. Tenemos distancia de x a y menos distancia de xn a y, ¿no? Entonces, más bien, como con negativo siempre nos va a causar bronca, porque si empezamos a hacer esto más grande, el detalle es que no se va a preservar las desigualdades que nos interesaban, ¿no? Entonces, tenemos que movernos con este, ¿no? ¿Cómo podemos expresar este? Ahí está, es muy igual. La distancia de x a xn. Distancia de x a qué? xn Ajá, de x a xn más más distancia de xn allá a y. xn a y. No, y en una vez. Oh. Ok, vale. Vamos por pasos, ¿no? Se va a llegar a la que están diciendo, pero vamos por pasos. Menos la distancia de xn ¿no? Y luego con la del medio, Ajá. distancia de nosotros no igual, No igual que la distancia de x a xn xn más, más ya sabemos el que es ahí, esa condición. así es que lo que tenía era esto, hablo este, ¿no? Ese no, xn a y Distancia de xn a y, ajá, más ajá, distancia de y a y ajá. menos la otra, La distancia de x a y, ¿no? de xn a y. De xn a y, perdón. ¿Vale? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que justamente se nos está yendo el distancia de x en y n, ¿no? Porque aquí lo tenemos en resta, lo tenemos aquí medio resta, ¿no? Entonces, volveríamos a obtener x a xn más y en y, ¿no? Entonces, la misma n que nos servía, la que hacía epsilon medios, va a ser la que nos va a ayudar para este otro caso. Entonces, pues ya, ahí nos queda. ¿Vale? ¿Se entendió? Ok, ya formalicen ustedes. De aquí, ¿no? ¿Alguna duda con este ejercicio? Vale. Ahora sí que decía el ejercicio 8. Te dan dos conjuntos. Ok. Y te dice, ¿para cuál es P de un infinito cerrado? Ese conjunto es un subconjunto abierto de las funciones continuas con norma P. Ok. Y los conjuntos que te dan son
Puede ser que era A1, ¿no? A1 pues, es igual a las funciones continuas, bueno, en C0 de 0 a 1, Ok. tal es que su norma 1 es menor que 1. Perfecto. Ya viste lo importante, ¿no? Porque te lo pone como integral, según recuerdo. Te lo cuento integral. Sí, sí, está bien. Vamos a empezar poniendo integral, pero justamente se va por allá, ¿no? O sea, se va por eso. La integral es la 1 de el valor absoluto de f de x menor que 1. Menor o igual que 1, ¿no? No, primero es menor que 1. Menor que 1 y Ajá. para A2 si es menor o igual que 1. Y para A2 es igual a esto mismo y aquí nada más menor o igual que 1. Entonces, para el A1 te pide ver qué es su conjunto abierto de las funciones continuas con norma P, y para el A2 que es cerrado. ¿Vale? La pregunta era para cuál es P, ¿no? ¿Para cuál es P? Para cuál es P, A1 es abierto, ¿no? O sea, A1 es abierto. Es abierto. Y para cuál es A2 es cerrado. ¿Quién resolvió este ejercicio? Yo creo que sí. Bueno, vale, no te preocupes, vamos a checarlo. ¿Cómo se resuelve este de aquí? Hay una definición de continuidad que les digo, ya váyanse enamorando de esa definición de continuidad. ¿Vale? Porque esa definición de continuidad es la que es la más importante, la más importante caracterización que vamos a tener aquí en análisis, y aparte es la que nos sirve en general, ¿no? Es sobre todo la que nos va a servir para topología, pero se va a hacer un poquito de lo mismo cuando vean cualquier tipo de análisis a futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, quizás no es lo mismo, pero cuando te defines funciones medibles, te lo defines de una forma muy análoga a esto, ¿no? Les digo, ya el siguiente semestre los que sean matemáticos pues van a ver eso de qué es medible. O me parece que los actuarios ya lo han visto con un poquito de probabilidad. Creo, ¿no? Si no es que estoy mal enterado, ¿no? ¿Cuál es la caracterización que les estoy diciendo? Una función f, vamos a decir ahorita el espacio métrico, pero pueden cambiar esa palabra por espacio topológico, de x a y, es continua, sí, solo sí. ¿Sí, solo sí qué? La inversa de. Perfecto. Para toda, vamos a ponerle B subconjunto de Y abierto, F a la menos 1 de B es abierto. ¿Vale? Les digo, váyanse enamorando de esta definición de continuidad, porque es la que se ocupa de aquí en adelante, ¿no? De hecho, que sigan trabajando en temas de análisis, si siguen trabajando en temas de análisis, lo que va a pasar es que van a seguir trabajando con métricas y tal. De repente empieza a no interesarnos tanto la métrica, sino que definimos algo que se le llama la topología débil. Y en esa, la continuidad pues está definida de esta forma, ¿no? Y les digo, en topología ustedes tienen una clase de conjuntos que se les llama abiertos. Una función se va a decir continua si satisface esto. Si satisface que la inversa de los abiertos de acá es siempre un abierto de acá. ¿Vale? También se tiene la curiosa característica aquí para continuidad, que es equivalente esto a que para todo D subconjunto de Y cerrado, el que a la menos 1 de B es cerrado. ¿Vale? Se tiene en ambos, ¿no? Entonces esto lo vamos a aplicar aquí. ¿Vale? ¿Puedo borrar esto? Bien. Como bien decía su compañero, esto es que sea la norma 1, ¿no? Es decir, estamos queriendo ver en una nueva norma los conjuntos que, o sea, en una nueva norma, cómo se va a ver la bola con centro en 0
y radio 1, ¿vale? De la norma 1. ¿Sí? Eso es lo que estamos queriendo ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos intentar expresar eso en estos términos? Pues la bola es abierta, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar con, si trabajas si P es igual a 1, pues estás trabajando con este conjunto en la norma 1, entonces pues es abierto, ¿no? Porque estás hablando del conjunto de sabemos que A1 al final del día, justamente es el conjunto de las Fs, tal que la norma de F, la norma 1 de F, es menor que 1. ¿Vale? Pero les digo, el problema es cuando empiezas a querer trabajar con más conjuntos. Bueno, un problema aparente. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues ahí son iguales, ¿no? O sea, tus elementos de tu conjunto son iguales a las bolas abiertas de... Sí. O sea, digo, para P igual a 1 se va a tener que A1 es igual a la bola con centro en 0 y radio 1. ¿No? Entonces, pues este es abierto. Pues será abierto, ¿no? Y pues para A2 va a ser igual a la bola cerrada con centro en 0 y radio 1, ¿no? Entonces, pues este va a ser cerrado, ¿no? Para cuando estamos haciendo P igual a 1. Pero para P distinto en 1, ¿qué pasa ahí? Les digo, el truco está en esto. Bueno, les voy a dar igual. Tomemos la identidad que va a ir de C0 con la norma E, de 0 a 1. Ya lo voy, no sé qué dejarlo. C0 con la norma 1, de 0 a 1. Vale. ¿Para qué P es? Esto es una función continua. Si uno es menor o igual que P. Acuérdate, la característica la tenemos cuando de la norma más grande se va de la norma más pequeña, ¿no? En el ejercicio 5. Uno menor o igual que P. Al revés, ¿no? Pero acuérdate, cuando del grande se va al pequeño. El pequeño tendría que ser la norma 1. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, cuando Uno es menor o igual que P. esta es continua, Bueno, Lipschitz es continua, ¿no? sí, y eso implica continuidad. Y la identidad es una función bien poderosa, ¿no? Es una transformación lineal. Ya habían visto que continuidad sí solo sí Lipschitz continua cuando estamos trabajando con transformaciones lineales, ¿no? Entonces, bueno, continua, o Lipschitz continua, o todo lo que quieras ver en esa función, ¿no? Esta es continua cuando E mayor o igual que 1. G mayor o igual que 1, ¿no? Que era lo que se estaba suponiendo para la P, ¿no? O sea, pues que estábamos tomándonos una P entre 1 y infinito. Entonces, al final del día, pues esta función va a ser continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo calcular la inversa de la bola con centro en 0 y radio 1. Vamos a ponerle bola 1, ¿no? Para que se entienda en qué estamos cayendo, ¿no? En este sentido, cuando estamos hablando de A1, ¿no? O sea, esto es igual a la identidad de A1, ¿vale? Pero este conjunto es abierto y esta función es continua. Entonces, ¿qué tiene que ser? Abiertos, ¿no? Tiene que ser abierto. ¿Vale? Entonces, pues ya. Fíjate, o sea, no es. Sí, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Acabamos de obtener que ese conjunto siempre es abierto. ¿Vale? Solamente con ese argumento. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Porque tenemos la identidad inversa de la bola cerrada 0,1, ¿no?
y este es un conjunto cerrado. Entonces, pues, manda por imagen inversa cerrados y cerrados, entonces esto tiene que ser cerrado, ¿no? ¿Vale? Entonces ya vimos que para todas las veces satisface por medio de argumentación con esto. ¿Vale? Les digo, no echen en saco roto esta definición de funciones continuas. Esta es la que se vuelve importante en la futura. ¿Vale? ¿Tiene alguna duda con esta prueba? Vale. El ejercicio nuevo me dijo Elena que nos lo podíamos saltar porque quizás me tarde un poquito formalizándolo, entonces que me concentrara en los demás antes de checar ese, ¿no? Entonces, ¿me podrían decir cuál es el ejercicio 10? Sí, es el topológico. Dice, Ajá. demuestre que en cualquier espacio métrico Okay. se cumple que el universo y el vacío son abiertos y cerrados. Ajá. Okay. Que la unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierta. Ajá. Y la intersección finita de conjuntos es abierta. Okay. Y luego, todavía más dice, pruebe que para n de los naturales, la intersección de los conjuntos a sub n igual al 0,1 más 1 entre n, Okay. es abierto en R. No, perdón. Abiertos en R no es un conjunto abierto en R. Bueno, se pone lo más así. Sí, cuando hace la intersección infinita, ¿no? Ya, tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, como bien dice su compañero, ese es el ejercicio topológico, ¿no? O sea, se define una topología como una clase dentro de un conjunto, o sea, es decir, subconjunto de conjunto, que satisfacen las propiedades de ahí, ¿no? La primera es que el universo y el vacío sean elementos de ahí, pertenezcan a tu topología. La propiedad 2 es que la intersección finita de elementos en tu topología sea abierta, ¿no? Y la propiedad 3 es que la unión arbitraria de AN sea abierta. ¿Vale? Y ahí suele uno caer en la tentación de querer que la intersección arbitraria, o por lo menos, o hasta no, solamente numerable, sea abierta, pero eso no pasa. Ahí está justamente poniendo el contraejemplo de que eso no pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver esto. ¿Ok? Primero tenemos que ver eso, ¿no? Tenemos que ver que X y el vacío pertenecen a la topología inducida por el espacio métrico, es decir, son abiertos. Y cerrados. Si obtienes bueno, sí, ya vieron la caracterización también de que un conjunto es cerrado si su complemento es abierto, ¿no? Bueno, entonces con esa, si obtienes que los dos son abiertos, ya quedó, ¿no? Ya vamos a tener que los dos son cerrados, ¿no? Entonces, nada más vamos a primero querer ver que estos son abiertos, ¿vale? Entonces, bueno, primero con X es abierto, ¿vale? Que X sea abierto quiere decir que X sea igual al interior de X, ¿vale? ¿Y qué querría decir esto? Pues esta contención ya la tenemos, ¿no? Porque ya vimos que el interior es un subconjunto de los de acá, ¿no? Hay que ver que X está contenido en el interior de X, ¿vale? Entonces, bueno, sea X perteneciente a X, ¿no? Siempre puedes agarrar una epsilon. Bueno, La que tú quieras, ¿no? Ajá, la que sea. Tomemos epsilon 1, ¿no? Epsilon igual a 1, ¿no? Tenemos que la bola con centro en X de radio 1 está contenida en X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Acabamos de obtener que acabamos de obtener que existe epsilon mayor que 0, tal que la bola con centro en X y radio epsilon está contenido en X, ¿no? Entonces eso quiere decir por definición que X es un punto de contacto. Es un punto interior, perdón. Punto interior. Entonces, ¿qué quiere decir? X pertenece al interior de X. ¿Vale? Entonces ya por lo tanto, X es igual al interior de X,
Por lo tanto, X es abierto. ¿Vale? Está bien si lo hice por contradicción. No, si la argumentación está bien, pues sí. Sí, no, o sea, decir que, bueno, llegar al punto de que un X pertenece al conjunto vacío es llegar a una contradicción, ¿no? Porque es... Ajá. Ah, Sí, porque te lo estabas tomando en X, ¿no? Ajá. Sí, está bien. Bueno, entonces ahora habría que ver que el vacío es abierto. ¿Vale? Y ya tenemos que el interior del vacío, porque en general tenemos que el interior de cualquier conjunto está contenido en este conjunto. Pero ya también tenemos que el vacío está contenido en cualquier conjunto, ¿no? Entonces está contenido en el interior del vacío. Por lo tanto, vacío es igual al interior del vacío. Por lo tanto, el vacío es abierto. ¿Vale? Muy bien. Ahora habría que probar el 2, ¿no? Bueno, ya probamos esto. Entonces hay que ver que la intersección finita de conjuntos abiertos es abierta, ¿no? Entonces, sean A1 hasta N abiertos. Y sea X perteneciente a una intersección. Ahí, intersectamos todos los conjuntos, ¿no? Si X pertenece a la intersección, X pertenece a todos, ¿no? Entonces, como X pertenece a todos, quiere decir que para toda, más bien que existe R1 mayor que 0, RI mayor que 0, tal que la bola con centro en X y radio RI está contenido en ahí, ¿vale? Para toda I perteneciente desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tenemos eso, podemos tomarnos el mínimo de las RCs. ¿Por qué podemos tomarnos el mínimo de las RCs? Porque son finitas. O sea, existe una para cada uno de estos, ¿no? Entonces nos tomamos CAR al mínimo de las RCs. Vamos a tener que la bola con centro en X y radio R va a estar contenido en AI para toda I, ¿no? Entonces con eso vamos a tener que la bola con centro en X y radio R va a estar contenido en la intersección, ¿vale? De 2 a 1 hasta... Entonces, ¿qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener que X perteneciente a la intersección indica que X es un punto interior. Entonces, por lo tanto, la intersección vuelve a ser abierta, ¿vale? Con lo de la unión, pues, creo que ya acabó la hora, ¿no? Sí. Bueno, está bien, lo terminamos mañana. Nos queda nada más checar el detallito de la luz, ¿vale? ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Por qué está abierta? O sea, lo último. ¿Por qué está abierta? Porque obtuvimos que nos tomamos un punto arbitrario en la intersección y vimos que era un punto interior. ¿Vale? ¿Por qué? Porque encontramos, o sea, la característica es que exista una R tal que esté contenida en el conjunto. Entonces, pues el interior es el conjunto de todos los puntos interiores. Entonces, acabamos de obtener que ese elemento está ahí. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Bueno, vale, entonces ya. Ahora sí, soy libre.